Hola, ¿qué tal mis queridos amigos amantes de los videojuegos? Hoy quiero traerles una versión distinta del emulador de PlayStation 2, la cual sería la 1.6. Ahora quizás se pregunten por qué traigo una versión menos que la actual, o sea de la 1.7. Y pues es por el simple hecho de que algunas personas han tenido algunos errores, como a veces que no les abría bien, ya que les salía un error de DLL o cosas por el estilo. También sobre los mandos a veces no les agarraba desde el mismo emulador, aunque ya subí hace poco un video de cómo conectar cualquier mando a nuestra computadora, ya sea por cable o Bluetooth, sea mando chino u original, y lo bueno es que con eso han podido jugar bien teniendo una mejor experiencia. Ahora, esta versión tampoco es tan pasada, solo es una versión menos, pero igual de óptima para computadora de bajos recursos, sobre todo, que es lo más buscado por la gente porque no cuenta con una computadora potente actualmente. Ahora, antes de ir con la instalación y configuración, no olviden suscribirse, dejar un gran me gusta al video y activar la campanita para que les notifique cuando traiga más videos de emuladores, ya que últimamente el canal está teniendo un poco más de apoyo gracias a este tipo de contenido y obviamente gracias a todos ustedes, claro. Ahora, sin más rodeo chicos, comencemos por ir a la siguiente página, la cual sería esta de aquí. Pero ojo, recuerden que cualquier duda que tengan, entren al Discord por favor, para poder brindarles toda la información en cuanto a los errores que tengan al momento de jugar o también a la hora de buscar juegos, enlaces y demás. Ahora vamos a empezar por ir a la página oficial del emulador chicos, que sería esta de aquí. Recuerden que cualquier enlace lo dejo en el Discord o en los enlaces chicos, no se vayan a olvidar. Por ejemplo, acá también está el del BIOS, igualmente se los voy a dejar para que todos ustedes puedan aprovechar este emulador. Ahora solamente vamos a pasar aquí, no va a salir dos versiones, preferiría que sea la portable chicos porque viene comprimido. Vamos a darle descargar y automáticamente se va a descargar, no pesa nada, recuerden chicos, esto lo voy a minimizar y como es de costumbre saben que yo cualquier emulador de descarga siempre lo pongo aquí en una carpeta en el escritorio para que sea más vistoso para todos ustedes. Ahora solamente descargamos, esto por ejemplo es el emulador chicos, lo que he descargado, solamente lo extraemos aquí o extraer en la misma carpeta. En este caso le he cambiado el nombre, sería esta carpeta de aquí, con varios archivos que dice la de PSX2 1.6. Abrimos de nuevo y aquí inmediatamente vamos a encontrar el emulador chicos. Ahora antes de abrir el emulador chicos, vamos a empezar primero a crear la carpeta BIOS. Esto obviamente no viene creado, yo le he creado, está vacía aquí. Vamos a empezar aquí, por ejemplo, vamos a buscar la carpeta del BIOS. Recuerden que esto también ya le dejo el enlace en el Discord. Solamente abrimos, le damos clic derecho en extraer aquí en la BIOS. Ahora vamos a abrir la carpeta del BIOS. Vamos a copiar todos estos archivos que serían obviamente el BIOS y lo vamos a copiar en la carpeta del emulador y en la carpeta que hemos creado. Sería aquí, buscamos acá y solamente copiamos, nada más hasta el momento. Vamos a retroceder en este caso. Bueno, vamos a abrir el emulador. Ahora sí chicos, atentos. Esto lo minimizo por si acaso nada más. Ahora aquí nos vamos nada más a siguiente. Le vamos aquí, por ejemplo yo lo pone sobre escribir porque ya la había instalado. Le va a salir obviamente este cuadro. Luego aquí en GS van a elegir la tercera opción, que es la que tiene menos problema, menos errores chicos, para que no les falle. Eligen esta que es la tercera nada más. Ahora le vamos a dar en siguiente. Acá dice aplicando configuración. Por ejemplo a ustedes no le va a salir aquí, le va a salir en blanco, pero como ustedes ya crearon la carpeta del BIOS y copiaron toda la BIOS ahí, solamente le dan en actualizar lista y obviamente ya le va a salir todo. Lo único que vamos a elegir, tiene para elegir las dos opciones de Europa, yo voy a elegir la primera nada más. Le damos en terminar y listo, nada más tienen que hacer hasta el momento. Ya tenemos aquí el emulador ya listo con la BIOS cargada chicos. Ahora vamos a empezar por añadir los juegos chicos. Recuerden que ya deben de tenerlo instalado o descargado, disculpen, pero si no tienen donde descargar, igualmente los voy a dejar en el enlace en la descripción. Vamos aquí en selector de ISO, vamos a buscar la carpeta, en mi caso yo lo tengo en escritorio. Vamos a darle en buscar, por ejemplo, esto lo vamos a abrir un poco más. Vamos al escritorio, yo lo tengo en esta carpeta que dice emulador PSX2. Acá están todos los juegos y voy a copiar los juegos obviamente. Por ejemplo vamos a copiar primero el de Crash Bandicoot, el de God of War mejor. Le damos aquí nada más chicos en archivo ISO. A ustedes no le va a salir así, pero a mí me ha salido porque bueno, yo tengo otros archivos instalados, pero bueno, ustedes tienen que copiar el archivo ISO. Le damos aquí en abrir y nada más, y ahora podemos fácilmente darle en ejecutar y nada más. Pero antes de eso recuerden, vamos a ir con la configuración de los gráficos, para sobre todo para las personas que tienen computadora de gama baja. Vamos a apoyarlo más a ellos también. Primero vamos a ir aquí, vamos a ir a video, en este caso chicos, vamos a ir aquí a ajuste de plugin. Ahora nos va a salir este cuadro aquí chicos, que sería para la configuración de los gráficos, en este caso para todos los juegos. Recuerden que hay computadora de gama baja y otra de gama potente, o sea gama más potentes, obviamente tienen tarjeta de video y todo, pero vamos a ir en el caso de la computadora de gama baja como les dije hace rato. En este caso por ejemplo aquí nos sale adaptador, viene a ser la gráfica. Por ejemplo yo sí tengo, pero por ejemplo para la gente que no tiene, tienen que poner en OpenGL Hardware chicos, o le puede salir también aquí donde dice OpenGL Software.
Si lo eligen en software no van a poder tocar nada de acá, chicos. Le va a tocar como por defecto, casi del PlayStation 2, o sea, la misma resolución y todo. Pero si quieren toquetear un poco esto de aquí, solamente van a ir a OpenGL Hardware. Y ahora sí se deshabilita estas opciones, chicos. En este caso podemos darle Native y pueden modificar, supongamos, tienen computadora de gama baja, pero igual les va bien. En los juegos le pueden aumentar a por 2 y probando obviamente uno por uno, y si le pueden dar hasta por 3 y ya. Pero si tuvieran una computadora potente, supongamos con tarjeta de video, solamente le damos aquí y vamos a buscar donde dice Direct Hardware, chicos. Y ahora, como pueden ver, se ha deshabilitado, o se ha habilitado mejor dicho, el apartado de adaptador, o sea, tarjeta gráfica. En mi caso yo tengo esta aquí, que es la AMD Radeon RX 6500. La selecciono obviamente, y bueno, como mi tarjeta de video no es tan mala, es mediana por ahí más o menos, chicos, puedo seleccionarla por 2 fácilmente, o hasta por 3 o por 4. Obviamente la por 3 acá es la Full HD, y la 2, la native, viene a ser la HD. Y la native de PS2 obviamente es la nativa, la resolución nativa del PlayStation 2, del mismo PlayStation 2, de la misma consola. Luego de esto, por ejemplo, también los que tienen tarjeta de video le pueden aumentar a por 2, por 4, para que mejore un poco más la experiencia gráfica. Pero si tienen obviamente computadora de gama baja, recomendable dejarlo por default, o sea en off, no tocar nada. Minimat igualmente lo pueden dejar, por ejemplo, en esto para gama baja vendría a ser en basic o en off, en apagado, pero yo lo voy a dejar en default, chicos, no tengo que hacer nada. Acá, por ejemplo, también a la computadora de gama baja que le va un poco mal, lo tendría que dejar igualmente en default, no tiene que tocar mucho. Para la de gama alta sí le pueden aumentar. Y bueno, acá por ejemplo no vamos a hacer nada tampoco, y acá tampoco no vamos a tocar nada, chicos. Más que todo se va a tocar lo que viene a ser la resolución para las computadoras de gama baja y gama alta, y nada más. Y obviamente aquí seleccionando su tarjeta gráfica para los que tienen, nada más, chicos. Bueno, le damos aquí en aceptar, o sea un ok, y ahí queda. Ahora vamos a ir, por ejemplo, aquí vamos a buscar por lo que viene a ser la pantalla, la configuración de pantalla, chicos. Vamos a ir donde dice ajuste de emulación, vamos a ir primero donde dice ventana GS. Y acá, por ejemplo, tenemos que elegir relación de aspecto, tenemos que elegir la de 16:9, que viene a ser la pantalla panorámica, o sea, para que se complete todo el ancho de la pantalla y se pueda ver mejor, creo yo. También lo pueden manejar esto manualmente, lo pueden configurar al estilo que ustedes quieran. Ya depende de gusto, chicos, nada más. Esto igualmente lo vamos a dejar aquí en panorámica y lo dejamos así tal cual. Le vamos a dar a aplicar por el momento. Hats de velocidad, esto por ejemplo se puede activar, chicos. Tendría que quitar este check de aquí, como pueden ver aquí en preajuste. Y si tienen una computadora de gama baja y les va un poco mal, tendría que bajar esto de aquí. Ir moviendo obviamente, bajar, probar. Más que todo sería un testeo. Abrir el juego, probar mientras está abierto, le bajan uno y si le va bien, va mejor. Si le va igualmente así en cero como va por defecto, también lo dejan así, no tienen que hacer mucho. Eso fue en hats de velocidad, ventana GS, ya vimos lo que es la pantalla. Y ahora vamos a ir lo que viene a ser los mandos, chicos, atentos aquí también. Vamos a buscar en ajustes, mandos pack, ajuste de plugin. En este caso yo tengo mi mando conectado por Bluetooth, mi mando de Play 4 que siempre uso. Bueno, como pueden ver, no usé el programa, ojo aquí, no estoy usando el programa del DS for Windows, por si acaso, chicos. Porque a mí supuestamente me tendría que ir bien, a la mayoría de chicos también, pero en el caso no les reconozca el mando todavía a algunas personas, recuerden que al final de este video le va a salir como video sugerido el de cómo conectar cualquier mando a su computadora. No se vayan a olvidar, al final del video le va a salir, igualmente le puedo dejar en la descripción del video, así que no se preocupen. Bueno, en este caso vamos a buscar, vamos a ir a pad 1 nada más y configurando botón por botón. En este caso voy a seleccionar por ejemplo aquí de pad 1 y a ver, vamos a ver si selecciona. Bueno, chicos, como pudieron ver, no me quedé un poco callado unos cuantos segundos nada más. Al parecer mi mando tampoco lo reconoce así nada más. Sí, como el mío es por Bluetooth, obviamente es un poquito más complicado de que reconozca, pero si es por cable, para ustedes, si tienen un mando con cable normal les va a salir, pero en mi caso no leyó. Obviamente pensé que no iba a usar el DS4 for Windows, pero bueno, no puedo hacer nada, tuve que usar el programa. Como vieron, aquí está abierto ya el DS4 for Windows. No se vayan a olvidar, chicos, por si acaso. Yo ya lo tengo, igual ya saben dónde encontrar el video. Por ejemplo, ahora sí me va a reconocer. Hace rato estaba apretando los botones pero no me reconocía. Por ejemplo, doy L1 y como vieron aquí parpadeó en este lado. Le vamos a dar de nuevo. ¿Y qué quiere decir? Que si se ha configurado el mando. Vamos a darle en U, en left. Muy bien, chicos, ahora sí, ahora le damos en aplicar y nada más, no tienen que hacer nada más, chicos. Recuerden, si no les llega a detectar, en el caso de la mayoría de mandos por Bluetooth, a veces no llega a leer, así que necesita un programa para que se ayude.
y pueda reconocer. Obviamente yo ya lo tengo aquí, como pueden ver tiene 12 de batería, incluso te puede decir incluso el programa cuánta batería tiene, eso es lo bueno, y puede mover las luces si en el caso tengas un mando con luces y todo. Bueno, le damos aquí en aplicar, luego aceptar, automáticamente el mando ya se supone que ha leído como debe ser. Ahora vamos a ir, chicos, por los juegos. En este caso ya les enseñé la configuración gráfica, o sea, lo que viene a ser el video, ya le enseñé lo que viene a ser el mando. En tarjeta de memoria, bueno, ahí no se tiene que configurar nada, mayormente la gente lo que quiere es jugar. Se supone la BIOS también ya está instalada desde el comienzo, como les expliqué. Ahora vamos a ir donde dice aquí en ejecutar rápido, por ejemplo. Ahora obviamente se va a abrir el God of War, como vieron ahí, chicos, yo es el primer juego que puse. Me sale un aviso que no sé de qué es, la verdad. Vamos a esperar un momento, por favor. Y bueno, ya está cargando. Voy a adelantar el video para que vean qué tal me va el juego en este emulador. Ahora sí, chicos, como pueden ver el video, por ejemplo, aquí lo he adelantado. Está en japonés medio raro, a pesar que he puesto en Europa. Creo que es por el juego que lo escribí medio mal, creo. Bueno, no importa, la cosa es que corra, obviamente. Obviamente tuve un error ahí al momento de descargar el juego. Ya luego lo puedo solucionar descargando uno, obviamente en español. En este caso, por ejemplo, como pueden apreciar, está bien corriendo perfectamente el emulador. No tengo errores ni nada, por ejemplo, chicos. Vamos a ver qué tal nos corre. En este caso, por ejemplo, pueden ir configurando también mientras están jugando. No se vayan a olvidar. También no vayan a olvidarse, chicos, que pueden guardar sus partidas. Por ejemplo, solamente irían aquí. Van a buscar el emulador, le damos aquí, por ejemplo, donde dice sistema, le damos en guardar partida, le damos donde dice hueco 1 en vacío y nada más. Y por ejemplo, si quieren cargar sus partidas normal, vamos a ir a cargar. Por ejemplo, yo estoy en este caso, por ejemplo, pueden ver que estoy aquí. Y si le damos en cargar, obviamente te va a regresar. Y nada más, chicos. Y bueno, eso fue todo en cuanto a la mejor configuración que puedes hacer para que le vaya bien en su computadora de gama baja. Y también puede ser en gama alta, no hay problema. Ya sean en los gráficos y en los mandos, chicos. Pueden entrar al Discord y entrar al canal de emuladores, donde encontrarán todo lo necesario para este emulador. No duden en preguntarme igualmente, que con gusto los ayudaré. Gracias a los que llegaron hasta aquí, espero les haya gustado y servido sobre todo. Ahora no olviden suscribirse, dejar un gran me gusta al video y activar la campanita para más contenido, chicos. Ahora sí, conmigo será hasta el próximo video. Bounce.